Amén. Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan todas las noches en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, aquí de la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario, Canadá. Les saluda su iglesia Palabra y Eficaz Christian Church, y es nuestra oración en esta noche que el Señor les bendiga rica y abundantemente, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy que hemos comenzado un poquito más tarde, pero hemos venido meditando en la palabra del Señor, y he querido compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor, que lleva como título: Dios nos ha llamado a ser prosperados. Y voy a meditar en 3 personajes del Antiguo Testamento, y espero que la meditación en estas personas nos pueda dar un entendimiento acerca de la prosperidad. Ayer hablamos, en el mensaje de ayer nosotros hablamos de pobreza y de riqueza, y decíamos que el ser pobre no es sinónimo de maldición ni de pecado, al igual que decíamos que no precisamente por ser ricos somos bendecidos por Dios. El proverbista le pide a Dios que no le dé pobreza ni riqueza, lo mismo que dice que no te afanes por hacerte rico, que seas prudente y desiste. Ahora bien, parece que la palabra del Señor se contrajera cuando te dice que el Señor quiere que seas una persona próspera, pero no te afanes, o que no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Proverbios 23, 4 y 5. Pero para entender mejor la palabra del Señor, nosotros necesitamos entender en nuestro idioma qué significa próspero y prosperar. Aquí vamos a ver la definición del diccionario de la lengua española a estas palabras. La palabra próspero en el diccionario de la lengua española es dicho de una cosa favorable, propicia, venturosa. Y la palabra prosperidad, dicho de una idea, de un proyecto, etcétera, cobrar fuerza, imponerse o triunfar. Aquí no me habla de riquezas, no me habla de propiedades, no me habla de cosas materiales, sino es algo que es favorable, propicio, venturoso, una idea de un proyecto que cobra fuerza, se impone o triunfa. Esa es la idea de ser próspero en nuestra lengua española. De esta manera, entonces, meditemos en la prosperidad bíblica y en una persona próspera. Vamos a empezar a hablar de una persona próspera en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es una persona próspera? Vamos a empezar hablando de un hombre llamado José. José era uno de los hijos menores de Abraham. Era un muchacho que procuraba siempre hacer las cosas correctamente delante de Dios, delante de los hombres, y agradar a su padre Abraham en todo. Y este muchacho que estaba procurando hacer las cosas correctamente, Dios se le revela, Dios le da sueños, Dios le da visiones, y en sus visiones José ve cómo unos manojos se postran delante de cada uno de sus hermanos tenía un manojo de trigo, él tenía otro manojo de trigo, y cómo los manojos de trigo se postraban delante del manojo de José. Los manojos de los hermanos se postraban delante del manojo de José. Y después tiene otra visión donde ve al sol, la luna y 12 estrellas, rindiéndole también como pleitesía a la estrella de José.
Y entonces sus hermanos le tenían envidia por cuanto era una persona a quien Dios le hablaba en visiones. La palabra del Señor dice que que Jacob le dice, será que tus hermanos, tu madre y yo vendremos y nos postraremos delante de ti. Pero dice la Biblia que Jacob meditaba en todas estas cosas. Ahora bien, estamos hablando acerca de la prosperidad, de una persona próspera. José era un hombre que era un soñador. Según sus hermanos, era un soñador. Y él procuraba, como hemos venido diciendo, hacer las cosas correctamente delante de su padre, de sus hermanos, delante de Dios y delante de los hombres. Pero sus hermanos le tenían envidia. Un día su padre le envía a que vaya a mirar qué están haciendo sus hermanos, y cuando los hermanos lo ven dicen, ahí viene el soñador. Y ellos hacen un complot de cómo primero quitarle la vida a José, pero después uno de sus hermanos le libra y ellos venden a José a un grupo de madianitas que pasaba. Ahora vamos a ver, dice la palabra del Señor en Génesis 39:1-3, libro de Bereshit. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, le compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Yahweh estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Es interesante que nosotros podamos ver aquí, está hablando de que José fue llevado por los ismaelitas a Egipto y fue vendido a la casa de Potifar, un oficial del faraón. Yo no puedo entender, no puedo comprender cómo un hombre que ha sido arrancado de la casa de su padre, que ha sido vendido como esclavo, que ha sido llevado a una nación extranjera y que ahora no tiene libertad, sea una persona próspera. Nosotros tenemos una idea de la prosperidad muy distorsionada. La iglesia de hoy en día, o esta iglesia o pseudoiglesia que se ha levantado, ha distorsionado tanto la idea de la prosperidad, la idea de ser próspero, que ahora aquí te venden una idea de prosperidad diciéndote que lo que Dios quiere es que tú te hagas multimillonario. Así como ellos están haciendo multimillonarios, quieren venderte a ti la idea que si tú les das a ellos lo que tú tienes, Dios te va a multiplicar, Dios te va a enriquecer y que Dios te va a dar al 100% de acuerdo a lo que tú hayas dado. Y esta pseudo iglesia viene, te saca todo lo que tú tienes, te prometen cosas que no te pueden dar y entonces hacen de ti una mercadería. Hacen del cristiano, o no del cristiano, no del creyente, sino del crédulo, de aquel que cree todas estas mentiras, hacen mercadería y entonces empiezan a sacarle lo que tiene y te dicen, si tú no eres prosperado, si tú no eres enriquecido, es porque estás en pecado o es porque las cosas no las hiciste correctamente. Pero aquí estamos viendo la idea de un hombre esclavo, un hombre arrancado de su hogar, un hombre vendido a una nación extraña, a un pueblo extraño, con gente que no conoce, como el Señor, como Yahweh le prospera, lo hace un varón próspero y todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿quién era José? José era un
quizás un empresario, una persona con una visión empresarial muy grande y que estaba pensando en cómo hacer pacto con Dios o cómo hacer promesas o cómo sembrar o qué hacer para que Dios lo bendijera. No, José no era un hombre de empresa, José era un esclavo, José era un hombre que había sido arrancado de su hogar y ahora estaba sirviendo a un hombre por ningún sueldo. El sueldo que él tenía era su vida. La vida de José era lo que él recibía por botín, lo que él recibía por salario. El simple hecho de tener su vida era ya suficiente. Ahora la pregunta que decimos, ¿es la vida de José el ejemplo de una vida próspera? ¿Tú crees que si tú estás pensando en prosperidad, si quiero que te tomemos la idea de José, ¿será que José es el ejemplo de una persona próspera, de una persona bendecida por Dios de acuerdo a la teología de la prosperidad? Seguramente que no. Yo creo que esas personas que nos venden la teología de la prosperidad no nos podrían poner a José como un ejemplo, por lo menos en este momento. José era un hombre que Dios hacía prosperar todo en su mano. ¿Por qué Dios hacía que lo que José hiciera prosperara? Porque José era un hombre temeroso de Dios. Porque José sabía que todo lo que Dios hace obra para bien a los que le aman a él. José no entendía, José no sabía por qué sus hermanos lo habían vendido, pero él sabía que Dios tenía un propósito en la vida de José. Este hombre esclavo, un hombre que no tenía ningún salario, un hombre que no tenía empresa, un hombre que finalmente por no ceder a las tentaciones de la esposa de Potifar, termina en la cárcel. Es llevado a la cárcel simplemente por no ceder a las tentaciones, por no ceder a las insinuaciones de la esposa de Potifar. José no era seguramente el ejemplo de un hombre próspero para la teología de la prosperidad. Pero nosotros tenemos que estar viendo que entender qué significa ser próspero. Ser próspero es triunfar, sí, pero no en nuestras propias fuerzas. Ser próspero no es hacerse multimillonario. Aquellas personas que están yendo a este tipo de iglesias de la prosperidad, ellos van buscando con el mismo espíritu de avaricia que tienen sus dirigentes, el mismo espíritu de avaricia que tienen sus predicadores. Hoy por hoy, las personas nosotros miramos la unción de una persona por sus riquezas. Entre más rico, más unción. Entre un carro más costoso, más unción. Entre más título, más unción. Pero vemos que estas personas se enriquecen mientras que sus seguidores se empobrecen. Ahora, yo quiero mirar otro tipo de persona que la Biblia me dice que era una persona próspera. Y dice la palabra del Señor allí en el libro de Gloria a Dios, ya te lo voy a decir. Voy a mirar este hombre del rey Usías. Yo no sé si tú has oído hablar del rey Usías. El rey Usías es un hombre que el Señor le llama, dice en Segunda de Reyes, capítulo 26, versículo del 3 al 5, dice de la siguiente manera: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Yahweh,
conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Yahweh, él le prosperó. Aquí estamos viendo la vida de otra persona. Es la vida de un rey. Es la vida de otro joven. Estamos hablando de personas muy jóvenes. Este hombre era un hombre muy joven cuando comenzó a reinar. Dice la palabra de Dios que Usías tenía 16 años. Era un teenager. Era un adolescente. Estaba empezando a vivir. Era una persona que hasta ahora estaba comenzando a vivir, y viene el pueblo y lo hace a este hombre, lo hace rey. Y este joven de 16 años, cuando es hecho rey, dice la palabra del Señor, que comenzó a reinar y reinó 52 años. Y hay algo interesante que dice la palabra de Dios, es que este rey hizo lo recto delante de ante los ojos de Yahweh, ante los ojos de Jehová. Él hizo lo recto. ¿Qué es, pues, cuál es la esencia para que nosotros podamos ser prosperados? Estamos hablando que la prosperidad no consiste en los bienes que tú tengas. Esa no es prosperidad. Una persona puede tener millones de pesos, millones de dólares, millones, y puede tener grandes riquezas y ser una persona miserable. La Biblia dice, en su palabra el Señor dice que dulce es el sueño del obrero, coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Una persona que tiene puesta su mirada en las riquezas, que tiene puesta su confianza en el dinero, que tiene puesta su confianza en las cosas de este mundo, es una persona miserable. No es una persona próspera, es una persona que puede ser rica, pero miserable. Ahora, yo puedo ser próspero sin necesidad de riquezas. Puedo prosperar en mi trabajo, puedo prosperar en mi camino, puedo prosperar en mi vida espiritual, puedo prosperar en mi vida física, puedo prosperar en mi vida como persona sin necesidad de ser una persona adinerada. Este hombre Usías, en el momento en que él fue puesto como rey, podía tener dinero, pero aquí la Biblia no nos habla de las riquezas de Usías. Aquí la Biblia no me dice que Usías se enriqueció. La Biblia me dice que Usías persistió. Primero hizo lo recto ante los guardar la Torá, guardar la ley, guardar las instrucciones del Señor, actuar correctamente conforme al Señor lo había mandado, y no solamente busca hacer las cosas correctamente, sino que persiste. Es que no es suficiente, mi amado hermano, no es suficiente, mi amada hermana, amigo y amiga, en querer hacer las cosas bien delante de Dios, en procurar hacer las cosas bien delante de Dios. Hay personas que procuran, pero se cansan en la mitad del camino, porque quizás Dios no les ha dado lo que muchos le han prometido que Dios le iba a dar. Ahora, el Señor dice que nosotros debemos procurar andar rectamente y persistir. ¿Qué es persistir? Es continuar, es no desmayar, es llegar hasta el final, es ser fiel hasta la muerte para que el Señor te dé la corona de la vida. Eso es persistir. Usías persistió, Usías no desmayó, Usías no se apartó, Usías no volvió atrás, Usías continuó. Usías sabía que aunque un ejército acampara contra él, no temería su corazón.
Usías sabía que aunque contra él se levantara guerra, él estaría confiado. Usías sabía que la palabra de Dios le decía que el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, estarán en tu mente, estarán en todo tu ser. Y si el Señor dice que si nosotros guardamos esta palabra, la hacemos, la cumplimos, entonces hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Esa fue la recompensa de Usías. La recompensa de Usías es que él fue prosperado en los días de su reino. ¿Por qué? Porque él hizo lo recto ante los ojos de Yahweh y persistió en buscarle a él. Ahora, estamos hablando acerca de dos jóvenes que persistieron, que fueron prosperados en diferentes situaciones. El uno, vendido como esclavo, llevado a la cárcel, pasando necesidades, pasando vicisitudes, pasando dificultades, pasando problemas, pero no dejó de buscar a Dios. El otro joven también, un joven que venía de la realeza, un joven que fue puesto en un trono, un joven que se le dio autoridad y se le dieron responsabilidades. Y este hombre hizo lo recto ante los ojos del Señor y persistió en buscar al Señor. Hay otro hombre que yo quiero hablar, del cual yo quiero hablar, que es Daniel. Daniel era un joven que fue llevado cautivo a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor invadió Babilonia, invadió Judá, y se llevó a todos los judíos cautivos a Babilonia. Entonces, entre estos judíos cautivos iban cuatro jóvenes, y entre estos jóvenes uno llamado Daniel, que fue entendido en visiones, que fue un hombre a quien Dios le habló, que fue un hombre que desde muy joven, desde que estaba allí en el reinado de Nabucodonosor, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y este hombre fue usado poderosamente por Dios. Ahora, con el paso de los años, este hombre se volvió viejo. Era un hombre que desde su juventud estuvo cautivo, fue llevado cautivo, no fue vendido como esclavo, no fue rey, pero fue llevado cautivo, fue llevado también en contra de su voluntad a una tierra extraña. No fue solo, fue con muchos otros llevado a esta tierra por causa de la desobediencia del pueblo, por causa de que el pueblo no quiso tener en cuenta a Dios, y por el pecado del pueblo muchos fueron llevados cautivos. Pero Daniel corazón en agradar a Dios, se propone en su corazón en buscar al Dios de sus padres, en andar rectamente, así como lo hizo Usías, y persistió al igual que Usías en buscar de la presencia del Señor. Cuando este hombre ya estaba viejo, fue nombrado por el rey Darío, rey de Persia, fue nombrado para que fuera parte de los principales de su reinado. Y habían entre ellos otros hombres llamados gobernadores y sátrapas que estaban mirando cómo poder acusar a Daniel ante el rey como una persona que estaba cometiendo alguna falta. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Daniel, en el versículo 4, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él.
Mira esto, los gobernadores, los sátrapas, querían acusar a Daniel en algo, pero no podían. ¿Por qué razón no podían? Porque no hallaban en él ninguna falta ni ningún vicio, porque Daniel era un hombre fiel, era un hombre que se mantenía fiel, no al rey, se mantenía fiel al Señor, mantenía su fidelidad al Señor, y al mantenerse fiel al Señor, entonces él mostraba su fidelidad al Señor con la fidelidad al rey al cual estaba sirviendo. Y dice el versículo 7 de Daniel 6, dice que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real, le están diciendo al rey Darío, y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto de la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Mira, estos hombres malos vienen y procuran, así como hay hombres malos que procurarán tu mal, procuraron, no podían, no encontraban ninguna falta en Daniel, no encontraban ninguna falta. Qué hermoso es que alguien venga a buscarte a ti, que venga a mirarte a ti, que venga a ver cómo te puede acusar de tus faltas. ¿Cómo puede decir que tú te has equivocado, que hiciste lo malo? ¿Cómo pueden decir, tú eres un cristiano, tú dices que eres cristiano, pero mira, eres esto, aquello y lo otro? Que no puedan, bajo ninguna circunstancia, hallar en ti una falta. No la hallaron en José. Intentaron acusarlo y no pudieron. Usías persistió en buscar a su Dios, fue fiel a su Dios. Daniel lo era. Daniel fue fiel a su Dios y no le podían hallar ninguna falta en que acusarlo, si no era en relación a su Dios. Este hombre Daniel era un hombre fiel. Encontramos que era un hombre fiel. Era un hombre que, a pesar de que estaba en la cautividad, a pesar de que había sido sacado de su tierra a la fuerza, él seguía confiando en el Dios de sus padres. Y él todos los días se arrodillaba y oraba 3 veces al día al Señor. Y cuando Daniel escuchó que habían dado, el rey había dado una orden, un edicto, él no se atemorizó. Él no sintió miedo, él no se escondió, sino que por el contrario, abrió las cortinas o las ventanas de su casa, de su habitación, como solía hacerlo siempre. Él no fue a abrir las ventanas de su habitación para desafiar al rey. Él no fue a abrir las ventanas de su habitación para mostrarle a los sátrapas y a los gobernadores que él era un hombre muy espiritual. Mira cómo ora, mira cómo se postra, mira cómo clama a su Dios. Él no estaba buscando esto, él no estaba buscando que lo miraran. Era un hombre que todos los días abría la ventana de su habitación. Todos los días se arrodillaba 3 veces al día y clamaba a su Dios como era su costumbre. No tuvo temor al edicto del rey. Él podía decir, como dijo el apóstol San Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego.
primero al judío y después al que no es judío, al gentil, aquel que no pertenece al pueblo de Israel. El evangelio, mi amado hermano, el evangelio, mi amada hermana, el evangelio, mi amada amigo y amiga, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio son las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Él es nuestro Salvador. Él es el que entregó su vida por ti y por mí. Él fue el que fue y entregó su vida en la cruenta cruz del Calvario para salvarte a ti, para salvarme a mí, para hacernos a través de su sangre perfecta, hacernos hechos hijos de Dios, como lo dice el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 1, versículo 12, cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no fueron engendrados por carne ni por sangre, sino por voluntad del Espíritu de Dios. Nosotros somos hechos hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en Yahshua HaMashiach, a través de la sangre vertida en la cruz del Calvario. Cuando nosotros recibimos esa fe, esa sangre que nos lava, a ese Cristo que nos salva, entonces Él nos hace hijos de Dios. Y entonces podemos claramente salir no solamente a través de una pantalla del internet, sino en cualquier parte a decirle a la gente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, Romanos 1:16. Entonces, cuando nosotros creemos, no tememos al edicto del rey. No tememos cuando nos dicen ustedes no pueden predicar y decir que el homosexualismo es pecado. Ustedes no pueden predicar y decir que el lesbianismo es pecado. Ustedes no pueden predicar y decir que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, que los homosexuales, que los que se echan con varones, que los ladrones, que los ávaros, que los mentirosos, que los cobardes, que los adúlteros, que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. A nosotros nos pueden querer poner una mordaza, pero no nos callaremos. Nos arrodillaremos y nos postraremos delante de Dios nuestro Hacedor y proclamaremos a las personas que este es el día de salvación. Este es el día que Dios hizo para que tú te arrepientas, para que tú te conviertas y para que tú busques al Señor de todo tu corazón. Y la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O como dice Pablo allí en su primera carta a los Corintios, cuando le dice, no erréis, que los borrachos no heredarán, que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Te lo voy a leer como lo dice exactamente la palabra de Dios allí en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero decirte una cosa, José no se avergonzó del Señor. José no se avergonzó del Dios en quien creía. José no dudó a pesar de sus dificultades, porque José sabía que a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien, y estos a los que conforme a su propósito son llamados. Los que amamos a Dios, todas las cosas son prosperadas. Todo lo que hacemos prosperará, nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es prosperidad, mi amado. Eso es ser próspero. Una persona que confía en el Señor a pesar de las circunstancias. Usías era un hombre que estaba en autoridad. Fue un hombre que persistió, que buscó a Dios de todo su corazón y persistió. No solamente lo buscó, no solamente estuvo buscando al Señor, sino que persistió en guardar la Torá del Señor, en guardar la palabra del Señor, en buscar del Señor, y Dios le prosperó. Así como Dios prosperó a José, aún en sus dificultades, Dios prosperó a Usías, aún en sus dificultades, y Dios prosperó a Daniel, porque Daniel no se avergonzó del evangelio, Daniel no se avergonzó de la palabra de Dios. Y entonces, aunque Daniel fue mandado, lanzado al foso de los leones, y allí Daniel, el Señor, dice la palabra del Señor, que el Señor mismo cerró la boca de los leones, porque este hombre fue un hombre fiel a la palabra de Dios. Y termina diciendo el capítulo 6, en el versículo 28 de Daniel: y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Dios quiere que tú seas una persona próspera. Dios quiere que tú seas una persona que salgas adelante en todo. El apóstol Juan, cuando le escribe su tercera carta, él dice, amado, le dice a Gallo, a ver si me acuerdo, bueno, le dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Tú quieres ser prosperado? ¿Tú quieres ser una persona próspera delante del Señor? Una persona próspera en todas las cosas. Aquí el Señor te dice, sí, el anciano Agallo, al amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo quiero ser próspero. Y estoy convencido que soy una persona próspera, no precisamente por los bienes que tengo, no precisamente por las riquezas que tengo, porque ni bienes tengo ni riquezas tampoco. Mis riquezas están puestas en el reino de los cielos. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Yahshua HaMashiach, puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, puestos los ojos en el Salvador del mundo, el que se entregó a sí mismo para salvarte a ti y a mí. ¿Dónde tengo yo puesto mis ojos? Estoy confiado en el Señor, no importa las circunstancias, no importa que lo haya perdido todo. José lo perdió todo. José lo había perdido todo. José no tenía nada. Lo único que le quedaba a José era su vida y su esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usías era un teenager, era un adolescente, pero a pesar de ser un adolescente, a pesar de ser un teenager, buscó al Señor y persistió en él. Y Dios le prosperó como prosperó a José. Daniel, un hombre llevado en cautivo a una tierra extraña. Y a pesar de que fue cautivo, a pesar de que tuvo que servirle a reyes paganos, él no dejó de buscar a Dios en sus dificultades, en los problemas. Pero aún así, él
meditaba en la palabra de Dios y recordó lo que la Dios decía y no se avergonzó. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Puedo decir yo, como dijo el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O estoy diciendo, porque yo me avergüenzo del evangelio. Quizá nos avergonzamos de lo que hemos creído, pero espero que no. Quizás aquí hay personas que me estén viendo hoy que aún no le han entregado su vida al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Él está allí. Él está en el camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tus labios que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú aún has recibido al Señor Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, ese es el día de salvación. Ese es el día aceptable. Solamente tienes que hacer una oración de fe como la que yo te voy a proponer en esta noche. Simplemente dile, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que he pecado. Reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Perdóname, Señor, cambia mi corazón, haz de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz del Calvario. Y gracias por lavarme con tu sangre y hacerme hecho hijo o hija de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la confianza de que el Señor está en tu vida. Ahora lo único que te queda es busca a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Lee la palabra de Dios, la Santa Biblia. Comenzando desde el Nuevo Testamento por los Evangelios. Y busca un lugar de congregación donde se predique el Evangelio completo del Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a terminar orando por las personas. En esta noche vamos a estar orando por las personas que están enfermas, por las personas que tienen alguna enfermedad del alma, necesidades económicas, y por las personas, nuestros hermanos, que están padeciendo alrededor del mundo. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en esta noche por nuestros hermanos. Amado Dios del cielo y de la gloria, te damos gracias. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre del cielo y la gloria, queremos presentar delante de tu presencia en esta noche aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que están, Señor, que tienen cáncer, que tienen sida, que tienen problemas, Señor, del corazón, de los riñones, de los pulmones, Señor. Oh, Padre Santo, alguna enfermedad de la próstata, Señor, enfermedades cerebrales, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Enfermedades, Señor, en sus extremidades, Padre Santo, en sus articulaciones, Señor. Alguna enfermedad, Padre Santo, Señor, de artritis, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, estamos suplicándote en esta noche que tú sanando, Padre Santo, que tú poniendo tu mano sanadora en esta noche, Padre Santo. Tu palabra dice, Señor, que estas señales seguirán a los que creen en tu nombre, que pondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Señor, extendemos nuestra mano en señal de bendición, para que seas tú poniendo tu mano sanadora, para que seas sanando en esta noche, para que seas tú restaurando. Crea tejidos nuevos, crea órganos nuevos. Señor, restaura en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, reclamamos tu sanidad, Padre. Oh, sí, Señor. Señor, mira aquellas personas, Señor, que tienen enfermedad del alma. Aquellas personas, Padre Santo,
que en este momento están pasando, Señor, por un espíritu de depresión, por un espíritu que tiene un espíritu de suicidio. Aquellas personas, Señor Dios mío, aquellas mujeres embarazadas que, Señor, han pensado en abortar sus hijos, Padre, pon tu mano sobre ellas. Oh, Señor, aquellas personas que tienen una autoestima baja, Señor, háblales al corazón. Señor, dile, Señor, muéstrales cuán hermosas son sus vidas para ti, cuán hermosas, Señor, son las vidas de estos bebés en esos vientres y el propósito que tú tienes, Señor, para estas mujeres, Señor, y para sus hijos, Padre. Oh, Dios del cielo y de la gloria. Oh, Señor, Dios todopoderoso. Mira las personas que están pasando necesidad económica, Padre. Aquellas personas que no tienen trabajo. Oh, Padre del cielo, provee fuentes de trabajo. Señor, Dios mío, bendice su alacena. Señor, llena, Señor, Dios mío, Señor, su alacena. Señor, bendice su, Señor, su artesa de amasar. Bendice su entrar. Bendice su salir, Señor. Guárdalos en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Por nuestros hermanos, Señor, en aquellos países, Señor, donde, Señor, han pasado, Señor, catástrofes naturales, que lo han perdido todo, Señor. Que, Señor, Dios mío, en este momento solamente esperan en ti, Señor. Te pedimos, Señor, bendíceles, Señor. Provéeles, Padre Santo. Levántales el ánimo. Fortaléceles, Señor, Dios mío. Muéstrales, Señor, que la vida es más que el vestido y el cuerpo más que la comida, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Oh, Padre del cielo, la gloria por nuestros hermanos, Señor, en los países musulmanes, por nuestros hermanos en los países, Señor, comunistas. Señor, Dios mío, los que son perseguidos por causa del Evangelio. Señor, te pedimos, guárdalos, escóndelos en el hueco de tu mano. Señor, prospérales, Señor, Dios mío. Prospera tu iglesia, bendice tu iglesia, guarda tu iglesia, levanta tu iglesia, Señor. Ya de tu iglesia, Señor, un ejército poderoso, Señor, Dios mío. Un ejército de oración, un ejército, Señor, Dios mío, que marche, Señor, que marche, Padre Santo, Señor, y que puedan tomar, Señor, Dios mío, Señor, la tierra que tú les has prometido, Señor, y llevar el mensaje de tu palabra, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición haber podido compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, a las 9 de la noche, hora del este, hora del Canadá. Y para todos ustedes, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche de Colombia, 6 de la noche en México. Y en algunos, no sé, en algunos países de Centroamérica, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana, si el Señor así lo permite.